qué deseamos justamente aquello que puede herirnos? ¿Y si la persona por quien sientes más atracción fuera en realidad el reflejo más cruel de tu herida más antigua? ¿Y si el amor ese que paraliza tu cuerpo y enciende tu alma fuera solo el disfraz del trauma intentando resolverse? ¿Alguna vez has sentido que estás luchando contra ti mismo? Esa batalla silenciosa donde una parte de ti quiere avanzar mientras otra te arrastra hacia atrás, donde declaras quién quieres ser, pero actúas como quien jurabas nunca convertirte. Y si te dijera que esa guerra no es entre tú y el mundo, sino entre tú y una máscara que llevas puesta desde que aprendiste a sobrevivir. Carl Jung, el explorador más profundo de la psique humana, nos reveló algo que pocos se atreven a mirar: el ego, esa imagen de nosotros mismos que mostramos al mundo. Es solo un personaje que construiste para ser aceptado, para no ser rechazado, para encajar en un mundo que exigía que fueras alguien específico antes de permitirte ser quien realmente eres. Jung lo llamó la persona, la máscara social, el disfraz que te pusiste tan temprano en la vida que olvidaste que debajo sigue existiendo alguien real. ¿Recuerdas la primera vez que mentiste sobre lo que realmente sentías? No, una mentira consciente, sino ese momento en que aprendiste que mostrar tu verdadero rostro era peligroso. Tal vez fuiste ese niño sensible al que le dijeron que los hombres no lloran. Entonces tragaste las lágrimas y con ellas tragaste una parte de ti. O quizá fuiste esa niña curiosa y salvaje a quien le enseñaron que debías ser dulce, comedida, silenciosa. Desde ese instante comenzó la construcción del ego, piedra sobre piedra, hasta que levantaste un muro tan alto que ya no recuerdas que estabas protegiendo. Jung nos advirtió que el ego no es tu enemigo, es tu supervivencia. Pero el problema llega cuando confundes la armadura con la piel, cuando crees que esa máscara es tu verdadero rostro. Porque entonces empiezas a vivir no desde tu esencia, sino desde la imagen que creaste para ser amado, respetado, admirado. Y cada vez que alguien ataca esa imagen, sientes que te están matando, aunque en realidad solo están tocando una ilusión. Déjame contarte algo que Jung descubrió y que cambia todo. Existe un espacio entre quien crees ser y quien realmente eres, un abismo oscuro lleno de todo lo que rechazaste de ti mismo. Ahí vive tu sombra, esa parte tuya que el ego no puede tolerar. Todas esas emociones que callaste, esos deseos que negaste, esa rabia que enterraste, esa envidia que ocultaste, todo eso sigue vivo, respirando en la oscuridad. Y cuando sale, cuando tu sombra se escapa, ni siquiera la reconoces. La proyectas en otros, la ves en la gente que detestas, en las situaciones que te disparan. Porque lo que más odias en otros es precisamente lo que no puedes aceptar en ti. Piensa en esa persona que te irrita sin razón aparente. Alguien que con solo hablar te enciende, te saca de quicio. ¿De verdad es esa persona el problema o es solo un espejo reflejando la parte de ti que te niegas a ver? Jung diría que cada vez que señalas con el dedo acusador, 3 dedos apuntan de regreso hacia ti. El mundo externo no es más que una proyección de tu mundo interno. Y mientras más rígido sea tu ego, más sombra crearás, más guerra tendrás contigo mismo. Ahora viene lo más perturbador. El ego no solo te separa de tu sombra, también te separa de tu potencial más luminoso. Jung llamó a esto el self, el sí mismo, la totalidad de lo que realmente eres cuando dejas de fingir. Pero llegar ahí exige algo que aterroriza al ego: la muerte simbólica. Tienes que estar dispuesto a soltar la imagen que construiste, a reconocer que todo lo que creías ser era solo una estrategia de supervivencia que ya no necesitas. Y eso duele, porque el ego luchará con todas sus fuerzas para mantenerte dormido en la ilusión. Jung llamó a esto individuación, el proceso de convertirte en quien realmente eres cuando dejas de ser quien creías que debías ser.
Pero no es un camino de luz y flores, es un descenso al infierno personal. Tienes que bajar a las profundidades de tu psique, encontrarte cara a cara con tu sombra, con tus miedos, con tus traumas. Y lo más difícil es que nadie puede hacer ese viaje por ti. ¿Sabes cuál es la trampa más grande del ego? Que puede incluso apropiarse del camino espiritual. Puedes convertirte en alguien que habla de sanación pero que nunca sana, que predica amor pero que sigue lleno de juicio, que colecciona enseñanzas como trofeos pero que nunca se transforma. Ese es el ego espiritual, la máscara más sofisticada de todas, porque se disfraza de iluminación mientras sigue siendo prisión. Entonces, ¿cómo sales de esta trampa? Jung nos dio pistas, no recetas. Primero, necesitas reconocer que tienes un ego, que llevas puesta una máscara. Segundo, debes estar dispuesto a mirar tu sombra sin juzgarla, sin rechazarla, porque la sombra no desaparece cuando la niegas, solo se fortalece. Se integra cuando la reconoces, cuando entiendes que esas partes oscuras también son tuyas. Y tercero, necesitas soltar la necesidad de ser alguien especial. El ego siempre quiere destacar, ser único, ser reconocido, pero el self no necesita nada de eso, simplemente es. Hay algo profundamente liberador en entender que no tienes que ser perfecto, que no tienes que cumplir las expectativas de nadie, ni siquiera las tuyas, que puedes ser contradictorio, complejo, oscuro y luminoso al mismo tiempo. Jung decía que el objetivo no es eliminar el ego, es ponerlo en su lugar, convertirlo en sirviente del self en lugar de en dictador. La diferencia está en saber cuándo estás actuando desde la autenticidad y cuándo estás actuando desde la máscara. La mayoría de tus relaciones están condicionadas por el ego. Te relacionas no con personas reales, sino con las proyecciones que haces sobre ellas. Buscas en el otro lo que te falta a ti, lo que no desarrollaste, lo que negaste. Pero el verdadero amor solo puede suceder cuando dos personas se encuentran más allá de sus máscaras, cuando se atreven a mostrarse vulnerables, imperfectas, reales. Y eso requiere coraje, porque significa arriesgarte a ser rechazado no por tu personaje, sino por quien realmente eres. Hay un momento en el camino que Jung llamaba la noche oscura del alma. Es ese punto donde todo lo que creías saber sobre ti mismo se desmorona. Y en ese caos, en ese vacío aterrador, tienes dos opciones. Puedes correr de vuelta a la seguridad del ego, reconstruir la máscara más fuerte que antes. O puedes quedarte ahí, en la incertidumbre, permitiendo que algo nuevo nazca desde las cenizas de quien creías ser. Los que se atreven a morir simbólicamente son los que finalmente viven. Jung nos dejó una verdad tan simple como devastadora. Quien mira afuera sueña, quien mira adentro despierta. El ego siempre mira afuera, buscando validación, comparándose, compitiendo, necesitando. Pero el self mira adentro, donde no hay máscaras, donde no hay pretensiones, donde solo existe la verdad desnuda de quién eres cuando nadie te está viendo. La verdad más oscura sobre el ego es que no puedes destruirlo, solo puedes trascenderlo. Y esa trascendencia no viene de negarlo, sino de comprenderlo, de agradecerle por haberte mantenido a salvo cuando lo necesitabas, y luego soltarlo cuando ya no sirve. Porque llega un punto en la vida donde tienes que elegir entre seguir siendo quien te dijeron que fueras, o atreverte a descubrir quién realmente eres. Así que te pregunto ahora, sin filtros, sin defensas, ¿quién eres cuando nadie te está mirando? ¿Qué queda de ti cuando sueltas la necesidad de impresionar, de demostrar, de ser validado? Y la pregunta más importante, ¿estás viviendo tu vida o estás viviendo el guión que escribieron otros para ti? Porque al final, la única prisión real es creer que la máscara eres tú, y la única libertad verdadera es atreverte a quitártela. Si este video removió algo en ti,
Si sentiste ese llamado a despertar, entonces no te detengas aquí. El camino apenas comienza y hay mucho más por descubrir. En la pantalla están apareciendo 2 videos que llevan esta reflexión aún más profundo. Uno de ellos puede ser exactamente lo que tu alma necesita escuchar en este momento. Jung diría que no existen las coincidencias, solo el inconsciente guiándote hacia tu siguiente nivel de conciencia. Así que respira, confía en tu intuición y elige el video que más resuene contigo. Dale clic ahora, porque el siguiente paso de tu despertar te está esperando. Y recuerda, cada vez que eliges la verdad sobre la comodidad, cada vez que eliges mirarte en lugar de huir, estás eligiendo la libertad. Nos vemos en el siguiente video, y esta vez llega preparado para ir todavía más profundo.